Gracias, muy buenos días. Es para su servidor un honor, desde luego, compartir con ustedes este importante evento. Agradezco desde luego a la ARCE que nuevamente me inviten, cada año lo han hecho y de verdad que me siento muy honrado por ello. Y particularmente ARCE ha sido clave, aunque ustedes no lo crean, en las conexiones que hemos tenido con nuestros compañeros con quienes trabajamos en estos esfuerzos relacionados a la declaración de Groningen. Ya les platicaré un poco más adelante. Me gustaría, por favor, el apoyo para la presentación, si estaría lista. Pero bien, les voy platicando un poco. En México, los esfuerzos por contar con un registro nacional de documentos académicos se pueden remontar desde luego años atrás. Al menos en 1973, la Ley Federal de Educación ya consideraba la posibilidad de que México contara con un registro nacional de documentos académicos, un poco más orientado a títulos profesionales, pero ya existía esto previsto en la Ley Federal de Educación de 1973. Desde luego el registro no fue realmente puesto en marcha, pero el artículo 25 lo contemplaba. Un registro nacional también de educandos, de educadores, títulos académicos y establecimientos educativos. Y me parece que como muchos proyectos que a veces ocurren referenciados en alguna legislación, tienen obstáculos para verse realidad. Y en 1973 seguramente no había necesariamente la idea de un registro electrónico, o al menos no con los componentes que hoy podríamos relacionar a una base de datos nacional. Fue precisamente en el 2011 cuando, ya después de un par de años atrás, nos dimos cuenta de la importancia de contar con estos registros nacionales realmente en operación. Empezamos en el año 2009 aproximadamente a compilar información de estudiantes, primero del tipo básico y poco a poco de otros niveles educativos, pero sobre todo el tipo básico ha sido el fundamental. Pero nos faltaba algo en la regulación y era que ese registro estuviera realmente referido en la ley. Y como la Ley General de Educación de 1993 ya no contemplaba ese registro de la ley del 73, fue necesario trabajar con el Congreso y el Poder Legislativo nos apoyó para reformar la Ley General de Educación y que pudiéramos tener las bases para crear un registro nacional, desde luego debidamente soportado en una ley federal. Todavía el año pasado tuvimos algunos cambios en la Ley General de Educación y se crea ahora un sistema de información y gestión educativa. Lo importante del sistema de información y gestión educativa que conocemos como SIGED es que ya no se trata únicamente de recopilar información, sino se trata de usar esa información en la gestión escolar. Y ese es el propósito fundamental de este gobierno al crear el SIGED y todos los sistemas que estarán relacionados con el SIGED, incluyendo desde luego la información que deriva del Censo Nacional de Estudiantes, Escuelas y desde luego del propio Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos. Quiero compartirles un poco la filosofía de este Registro Nacional de Documentos Académicos. Y como bien nos comentaba Mike Riley, el origen o los propósitos de estos esfuerzos van variando de país a país. En el caso de México, desde luego, nuestra principal preocupación era simplificar los trámites. Esa era la principal intención. Quienes trabajamos en temas afines al control escolar y sobre todo en el caso de las autoridades educativas, nos enfrentamos a que validar la autenticidad de un certificado de estudios, de un título académico, es un proceso que puede llevar meses o años. Nosotros nos topamos antes de emitir un título profesional y de enviar el expediente a la Dirección General de Profesiones con la necesidad de dirigirnos a cada una de las instituciones emisoras para validar la autenticidad
de un documento. 9 meses es el promedio a veces de respuesta. Tenemos casos de 2 años de subsistemas donde se les pregunta por escrito, en papel, si un documento es auténtico y se nos responde en muchas ocasiones que no lo saben, que el documento está emitido en papel que parece original, que la firma parece auténtica, que algunos rasgos del documento parecen correctos, pero que no hay un expediente del estudiante. Y son algunas de las problemáticas que constantemente enfrentamos en el sector educativo. Desde luego, la intención era reducir estos tiempos de validación y simplificar los procesos. Esa era la principal intención. Desde luego, en México, como en China también, se enfrenta un grave problema de falsificación de credenciales académicas. Y la segunda intención o filosofía de crear una base de datos de este tipo era, por supuesto, combatir la delincuencia y, desde luego, atacar a estos esquemas de falsificación de documentos académicos y de engaño a la sociedad. Un tercer foco del proyecto tenía que ver con la atención a la población migrante. Empezamos a recibir de distintas partes del mundo, pero desde luego, sobre todo, de Estados Unidos y de Canadá, solicitudes de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero que requerían rastrear o recuperar sus antecedentes escolares con el único propósito de seguir estudiando o quizás de conseguir un empleo. Y no teníamos la manera de responderles. Empezábamos ya a hacer algunas investigaciones de igual forma por oficio, por carta, a las áreas de control escolar estatales, y después de varios meses conseguíamos algún documento. Déjenme decirles que el problema de la migración no era únicamente internacional, era también nacional. Y es que podíamos tener en educación básica un alumno cursando estudios de educación básica en el estado de Yucatán y que por algún motivo migraba al estado de Sonora. Y si de pronto quería un duplicado de su certificado de estudios de primaria o de secundaria, la única forma de obtenerlo era regresando a Yucatán. Y sentíamos que podíamos simplificar ese proceso y ayudar a la población migrante. Hoy día, en educación básica, ya tenemos la posibilidad de que cualquier área de control escolar del país puede emitir un duplicado, y nosotros también lo podemos hacer de la información que tenemos en base de datos. En educación básica creo que hemos avanzado demasiado y creo que nos falta difundir, pero ya tenemos las soluciones en marcha. Enfrentamos también situaciones de contingencias. Recordarán inundaciones en algunos estados del país o algunos otros eventos que pueden ser, digamos, masivos o muy concretos, el incendio de un hogar. Se pierden los documentos académicos y no hay forma en que una persona logre fácilmente obtener un duplicado de sus estudios. Bueno, tenemos en México todavía algunas prohibiciones, permitir un duplicado de un título, algo que no ocurre en muchos sistemas educativos, pero en México sí existe. Y bueno, ocurre que con estas ideas empezamos a construir esa base de datos. Ingenuamente sentíamos que éramos muy avanzados, que éramos los únicos quizás que lo estábamos haciendo, pero la verdad es que no. Y afortunadamente, en algún foro que tuvimos en China, precisamente en el marco del Foro de Cooperación Económica APEC, conocimos por primera vez que existía CHESIC. Y fue una presentación dentro de 50 presentaciones donde muy brevemente mencionaron que estaban haciendo algo parecido y que estaban creando un registro. A raíz de eso, pues decidimos empezar a investigar un poco, y fue precisamente en otro evento de APEC en Corea, donde también ingenuamente me invitaron a dar una presentación, pero nadie me comentó que estaba obligado a hacer un artículo académico después de la presentación. Y bueno, pues tenía que hacerlo. Y le dediqué tiempo para producir un artículo. Y ese año fue muy importante porque precisamente coincidí en Puerto Vallarta con Janie Barnett, con quien platicamos un poco de estos esfuerzos que se estaban realizando.
y a la par estaba yo enviando precisamente este artículo, ya lo había enviado a la revista de Corea, y se publicó este artículo precisamente en un journal de educación internacional. Y bueno, fueron esos dos puntos claves, Janie Barnett y la publicación, los que motivaron que mis ahora muy queridos amigos, Mike, Victoriano y algunos compañeros más de quienes les platicaré, me invitaran a formar parte de esos esfuerzos tan importantes a favor de la portabilidad académica digital. Ya el año pasado les hemos platicado a ustedes con detalle qué es RODAC, en qué consiste, algunas reglas afines. Por eso el día de hoy estoy dedicando y dedicaré un poco más la presentación a compartir con ustedes cuál ha sido el rol que hemos tenido en este esfuerzo internacional y en dónde estamos como México finalmente frente a estos esfuerzos internacionales. Pero desde luego, pues reitero mi agradecimiento a la ARCE, porque gracias a la ARCE, gracias a Janie y a Mike, y gracias precisamente a estos foros importantes es que tuvimos acceso a la declaración de Groningen. Y bien, ya se habrá comentado que existió un primer seminario el 16 de abril del 2012. México no formó parte de ese seminario, todavía no se sabía que existíamos, todavía no se conocía que México estaba creando algún esfuerzo similar. Fue durante ese año que empezaron los contactos, poco después del seminario, pero en concreto los objetivos de Groningen plasmados en la declaración son básicamente dos en cuestión de acciones. Hacer compatibles los sistemas informáticos o las tecnologías, no idénticos, pero sí hacer la posibilidad de intercambio de información, facilitar la comparabilidad de datos y promover mundialmente la aceptación de datos o registros digitales que respalden los estudios realizados por las personas. El objeto, desde luego, de la declaración es pues desarrollar, promover plataformas digitales seguras y completas para los datos de los estudiantes como una respuesta a la movilidad académica. Y esta es la declaración que se firmó precisamente en abril del 2012. Y debo aclarar que es todavía una declaración muy importante, no es un tratado internacional, es una declaración de intención, de esfuerzos, es un esfuerzo consensual, es un foro de cooperación. Y bien, recibí la invitación precisamente de nuestros queridos amigos del Comité Ejecutivo de la Declaración de Groningen a participar en Beijing, China. Y aquí quiero hacer una pausa porque precisamente cuando fui invitado a esta presentación, pues tenía la intención de llevar un tema innovador, un tema de futuro y una visión propia. El artículo era la intención a presentar, pero recuerdo, y está con nosotros el doctor Daniel González Spencer, a quien mucho reconozco y aprecio porque él en su gestión como director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, pues fue una persona clave para cambiar la visión de muchos servidores públicos y además de siempre inyectarnos esa energía en las misiones internacionales, nos disciplinaba. Y siempre nos hacía llegar temprano a las reuniones, siempre nos hacía aprovechar los esfuerzos para ir a aprender y para ir a aportar. Nunca existió una misión internacional a cargo del doctor Daniel González Spencer que no trajera frutos al país y que no fuéramos realmente a eso, a trabajar. Sí, gracias. Pero bien, presenté en este evento en Beijing el documento académico que les he compartido ya, y lo centré mucho en una visión de la creación de un banco de cualificaciones y saberes adquiridos en la región de Asia-Pacífico, porque para ese foro se había escrito el paper. Y recordando un poco lo que ya nos comentaba Mike, de la comparabilidad de estos procesos con los procesos financieros, su servidor en esa presentación habló mucho precisamente de la historia de los bancos, de la historia del dinero mismo, y nos encontrábamos con estas historias o datos muy concretos de cómo nació el dinero en papel y cómo después, bueno, antes del papel ustedes recordarán que había monedas, que había metales,
Y el primer billete, de hecho, en China se le conoció como dinero volador, flying money, ¿no? La traducción del billete original o de las notas fue precisamente dinero que vuela. Y es que precisamente cuando se empieza a inventar el billete, los cheques, las notas, las cuentas, y luego Venecia empieza también a desarrollar su sistema financiero, pues surgen formas para evitar que las personas tuvieran que estar cargando su saco de oro o de metales o inclusive de billetes. Y afortunadamente creo que esa presentación fue muy interesante porque logramos comparar cómo si en algún momento hoy tenemos transacciones electrónicas financieras importantes, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el sector académico? Entonces, básicamente, esa es la presentación. Desde luego, si alguien desea consultarle, están las órdenes. Al final están los datos de su servidor y en el exterior dejé algunos artículos, algunas copias del artículo que estoy mencionando. Y bueno, la verdad fueron muy amables conmigo en China, presentamos ese tema, tuvimos la autorización del secretario de Educación, don Emilio Chauffet Chemor, para suscribir la declaración de Groningen. Él es un hombre de futuro y él entendió que México tenía que formar parte de este esfuerzo y suscribimos esta intención, desde luego, de apoyar la portabilidad académica digital, desde luego como una visión de futuro. Lo más importante es que estamos trabajando para el futuro. Sí, es deseable que empecemos a tener impactos cercanos, impactos hoy, pero muchos de los datos que estamos nosotros almacenando tendrán beneficios para las generaciones que vienen. Y lo digo en el caso, por ejemplo, de las bases de datos que tenemos de educación básica. Sinceramente, sí hemos ya crecido a cerca de 80 millones de datos, pero la verdad es que de algunos estados es donde podemos tener información de los últimos 10 o 20 años, pero son muy pocos. En la mayoría de los casos tenemos información de los últimos 3, 4, 5 años. Y un certificado de secundaria pues no se va a usar electrónicamente en la educación superior, sino mucho tiempo después. Seguiremos desde luego enfrentando todavía por algún tiempo la validación documental, pero la intención es ir avanzando hacia lo electrónico. Y afortunadamente en China fue donde nos invitaron a formar parte del Consejo Ejecutivo de la Declaración de Groningen, y creo que es muy importante que México esté presente también, no solo en los trabajos de la declaración, sino en la propia visión y el futuro de la declaración. Y bueno, dentro de las principales tareas que se me encomendaron en el Consejo Ejecutivo, pues fue proyectar primero, entre algunas tareas, el grupo de principios bajo los cuales se trabajaría en el marco de la Declaración de Groningen. Y a la vez, en un proyecto de estatutos de lo que podría ser la red o la organización que soporta la Declaración de Groningen. Y bueno, han desde luego trabajado esos borradores, se enviaron, y gracias al esfuerzo de todos los compañeros del Consejo Ejecutivo y de algunos expertos invitados, pues esos documentos han avanzado y ahora pues esperamos que en la siguiente reunión en Málaga se puedan revisar y se puedan desde luego suscribir. Quiero pues destacar quiénes están en el Consejo Ejecutivo de la Declaración de Groningen. Está el señor Victoriano Giralt, precisamente de la Universidad de Málaga. Él es el compañero que está organizando, de hecho, el evento siguiente de la declaración, en abril precisamente. Tom Black, de la Universidad de Stanford, es un gran hombre. Tom Black es experto también en temas escolares, es provost, me parece, de la Universidad de Stanford, pero está a cargo de todo el registro escolar de la universidad. Leonard Engel, de la Asociación Europea de Educación Internacional. Herman Deleue, el secretario de la declaración, que es un hombre muy activo, es quien realmente nos pone en conjunto, en armonía, para trabajar en los esfuerzos de la declaración. Mike Riley, desde luego, que nos acompaña.
Rick Torres de la National Students Clearinghouse, que vale la pena decir que la sola traducción de la National Students Clearinghouse es interesante porque se refiere a un buró, digamos, de datos académicos. En México tenemos el Buró de Crédito, creo que todos lo conocemos, aunque nadie quiere estar en él. Pero precisamente el Clearinghouse funciona como eso, como una unidad que almacena información y que puede transparentar la información de las personas. Y es un concepto financiero, pero finalmente es un concepto exportado a lo académico, y creo que la National Students Clearinghouse es un muy buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. También Dick Van der Waal de Duo, y bueno, su servidor, que desde luego me siento muy honrado de estar presente en este consejo. Después de esa reunión tan importante que tuvimos en Beijing, el primer seminario para nosotros, el segundo para los demás integrantes, pues era necesario empezar a difundir estas ideas cada vez más. Y gracias precisamente a CROWD se logró una muy interesante reunión. Yo quisiera decir que muy similar a la que tenemos el día de hoy en las filosofías y en los objetivos, porque precisamente en Estados Unidos la reunión de ACRAU convocó a muchas personas responsables del tema de los registros escolares, los servicios estudiantiles, y creo que fue un foro donde existió apoyo a la declaración, donde se sintió desde luego respaldo. Y bueno, las preocupaciones siempre han sido las mismas en todos los foros: protección de datos personales, seguridad de la información. Y de eso se trata también la declaración de Groningen, de encontrar principios comunes sobre cómo proteger la información de los estudiantes y sobre cómo, desde luego, asegurar que las transacciones o los flujos o consultas de información sean seguras. Más adelante estuvimos en Estambul y bueno, nuestro secretario Herman Delius siempre encuentra nombres muy interesantes para los foros o congresos, y precisamente la presentación que se dio acá, Flagships in Sync, que es como banderas de barco en sincronía, digamos, más o menos, es la traducción, hablaba precisamente de estos esfuerzos comunes para hacer que la movilidad avanzara. Y se presentaron los esfuerzos realizados, desde luego, por distintas agencias, como otra vez la National Students Clearinghouse. En Francia tuvimos a Mariana Losada, que representa una asociación de universidades en Francia. Bueno, ya no está ella ahí, pero fue importante tener esa presentación. Y en esta reunión se presentaron ya videos. Cada uno de los representantes llevó un video de los esfuerzos, y vale la pena que consulten los videos cada uno de ustedes que estuviera interesado. Hemos tenido reuniones del Consejo Ejecutivo. Este año tuvimos en abril una reunión precisamente en las oficinas de Mike, y quise traer esta foto para que se vea que sí trabajamos. Hay muchos vasos también, pero fue un esfuerzo donde todo el mundo saca sus computadoras, empezamos a pensar, pero salen ideas, salen desde luego innovaciones, y todo el mundo de verdad aporta algo relevante. En esta reunión se revisaron los principios, entramos muy a detalle de qué tipo de principios se desean, entramos al análisis de quiénes deben formar parte de la declaración de Groningen, quiénes pueden suscribirla, si debemos abrir o no este esfuerzo a los actores comerciales, porque ustedes saben que hay desde luego instancias que también se dedican comercialmente a la validación de documentos. Fue una discusión bastante interesante sobre esos temas. Y bueno, desde luego recuerdo muy bien esto que más o menos traté de plasmar en una lámina. Alguien muy amable lo dibujó en un pizarrón y todo el mundo empezó a anotar rayas, pero al final lo que estábamos buscando es crear un modelo de nodos o de interconexiones. Esto es, hay la opción de que cada país o cada, a veces, institución pudiera tener su propio sistema y su propia plataforma para interconectarse con otras,
pero estamos también pensando en no descartar la posibilidad de que existan nodos regionales o puntos de contacto internacional para que de ahí se pueda diseminar la información de manera segura a ciertas regiones. Y bueno, aquí más o menos empiezan a manejar algunos de los esfuerzos que entonces se estaban detectando. En el tercer congreso, pues precisamente a la par de esta reunión, se tuvo la oportunidad de pues presentar qué avances teníamos en un esfuerzo piloto que intentamos realizar con la National Students Clearinghouse. Y bueno, creo que vale la pena compartir con ustedes que estos son como los 9 puntos más importantes que tienen que considerar quienes están operando estas bases de datos. El primer punto, el de normatividad. Muchas veces la regulación es el primer problema o obstáculo que podemos tener a la portabilidad académica digital. En México, pues basta citar, por ejemplo, la condición de la apostille, o en su caso de la legalización, y podemos hablar mucho de portabilidad académica digital, pero mientras no cambiemos nuestra regulación, va a ser muy difícil que avancemos a la sustitución de los documentos físicos por los electrónicos. El segundo punto tiene que ver con la información académica susceptible de intercambio, esto es, qué datos del estudiante se pueden intercambiar y cuáles no, y bajo qué condiciones. Desde luego, el tema de la capacidad de la pronta respuesta. Muchos sistemas permiten proporcionar información en segundos. Nosotros todavía, en el caso de la educación media y superior, tardamos todavía semanas o meses en poder responder a una solicitud de validación. Y si queremos firmar un convenio con alguien que tiene ya el 100% de la información, pues no estamos en condiciones iguales para intercambiar datos. El tema de prestación de servicios, ¿qué servicios se prestan? Validación, estudios. De hecho, algunos depositarios de datos con la información han generado investigaciones extraordinarias sobre los movimientos educativos. Me preguntaba Mike hace poco si conocemos la cifra o la proporción de estudiantes que tenemos en México del extranjero. La verdad es que no. Hay un estudio, Patlani, que seguramente algunos conocen y que trae algunas líneas, pero en México no tenemos datos suficientes y esa es una situación reiterada cada vez que tenemos que requisitar encuestas de UNESCO, de APEC. No respondemos lo que se nos pregunta porque no tenemos la manera de hacerlo. Y tenemos algunos datos, pero no tenemos esas posibilidades duras. Estas bases ayudarían a ello. Desde luego el tema de la legislación es importante, ya cité un poco normatividad, pero la ley también debe de avalar estos intercambios, sobre todo en países de derecho romano, donde es un poco, digamos, más difícil en ocasiones avanzar con algunas innovaciones. Los softwares necesarios para el intercambio de información, no es fácil encontrar la mejor plataforma. Nosotros en México debo agradecer también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue clave en el desarrollo de la plataforma RODAC. Trabajaron primero con la Dirección General de Profesiones en un esfuerzo y ahora se desarrolló para la Secretaría de Educación Pública una plataforma que está en operación. El tema de los protocolos de seguridad para el intercambio de información, si la información debe transmitirse de un lugar a otro sin encriptación o con encriptación, en su caso, ¿qué encriptaciones? El tema de los estándares de datos, los archivos se mencionaban XML o los archivos EDI. El tema de la estructura de los datos, en México, por ejemplo, basta decir si tienen o no tienen CURP, algo tan sencillo. Y debo decirles que de los cerca de 80 millones de datos que tenemos, 35 millones los tenemos en RODAC 2.0, lo llamamos porque son datos más completos, donde es muy posible y factible identificar al estudiante, pero tenemos otros 35 millones de datos históricos, donde sabemos que una persona de un nombre determinado obtuvo un documento, pero es muy fácil a veces encontrar homónimos y son datos útiles, pero no tan confiables como otros. Y el tema, desde luego, de las políticas para el intercambio de información. ¿Qué ha ganado México participando en Groningen? Hemos tenido el acceso a los avances más importantes que existen en la materia. China, desde luego, no tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de CHESIC, pero hemos convivido con ellos en varias reuniones. En Washington sí logramos visitar la National Students Clearinghouse
y aquí estamos con Rick Torres, que nos mostró sus instalaciones, sus esfuerzos. Lo más relevante es el tema de la seguridad. La National Students Clearinghouse es atacada permanentemente por pues personas que quieren la información o a lo mejor quieren subir su promedio de calificaciones, pero finalmente el tema de la seguridad es muy importante. Y bueno, y aquí hay una comparación con la National Students Clearinghouse al año pasado, bueno, a inicios de año. Ellos tienen 2.5 billones de registros. Es impresionante la información, se actualiza, se alimenta permanentemente. Hay instituciones que cada semana envían datos. Y el caso pues de México, teníamos en ese entonces 73 millones. Entonces, es difícil hacer un piloto cuando tenemos estas diferencias. México tiene información importante de educación básica. Teníamos entonces el 80%, ya tenemos un poco más. Los dos tendríamos la posibilidad de avanzar en el tema de las licencias profesionales. En México tenemos parte del Registro Nacional de Profesionistas, pero el Registro Nacional de Profesionistas se maneja de forma autónoma. En educación media superior, la National Students Clearinghouse tiene un importante avance. En México es mínimo el avance. En educación vocacional creo que también nos falta. Si se dan cuenta, es muy contrastante el esfuerzo de un país y otro, pero afortunadamente sabemos por dónde caminar. El tema de los resultados de los exámenes no los tenemos nosotros, por ejemplo, en RODAC, y sería interesante a lo mejor tener los datos de Ceneval, por ejemplo. Bueno, este año se tuvo otra reunión en Praga. Su servidor está abajo porque lo hice videoconferencia, entonces no asistimos. Fue a las 2 de la mañana de México, a las 9 de Praga, pero ahí estuvimos presentes. Y en esta reunión, pues precisamente se discutieron otra vez estos principios y se empezó a platicar ya sobre su posible formalización para antes de la reunión de Málaga que se tendrá, desde luego, a inicios del otro año. ¿Qué retos tenemos como México en la declaración de Groningen? Pues primero, fortalecer la participación en el Consejo Ejecutivo. Tenemos que ser más proactivos, apoyar con más documentos, más ideas. A veces no podemos ir presencialmente a las reuniones, pero yo creo que la tecnología nos ha ayudado a estar presentes. Seguir apoyando en estos rubros tan importantes de los estatutos, principios y estándares. No se ha decidido por lo pronto crear una organización formal, seguirá siendo una red, pero es una red regulada. Los principios ya están desarrollados y los estándares, esos nos falta todavía avanzar para conocer cuáles serán los mejores estándares tecnológicos, digamos, para las plataformas y los datos. Tenemos que avanzar sobre todo en educación superior y media, pero internacionalmente lo que más nos piden es educación superior. Y yo creo que sí tenemos que hacer un importante esfuerzo para sumar más datos de la educación terciaria a nuestro sistema. Fortalecer la regulación nacional, ya lo tenemos en la ley, pero necesitamos simplificar los procesos. Tenemos un acuerdo secretarial en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en la cual estamos proponiendo la portabilidad académica digital y que aquellos documentos que sean transferidos a partir de RODAC no requieran de apostille, y no nada más eso, que aquellos documentos inscritos en RODAC no requirieran tampoco autenticación. Pero ese es un tema complejo que llevará su tiempo. Y desde luego seguir participando en siguientes eventos. Muy rápidamente, cómo ha venido creciendo la información. Estamos en 80.3 millones de datos. RODAC está inscrito en IFAI desde el 8 de julio de 2009. Ese es otro reto. Tenemos que seguir fortaleciendo el tema de la regulación y desde luego seguir bien los principios y lineamientos de IFAI en materia de protección de datos y difundir más claramente, porque la principal reacción de las universidades cuando se habla de RODAC es: no te puedo dar los datos porque tengo una obligación con los estudiantes de protegerlos. Entonces queremos ser más claros en cómo sí se puede, a partir de la propia regulación, aportar la información. Pues en suma, para sus servidores básicamente todo, y solo quería compartir con ustedes un poco lo que hemos hecho en este esfuerzo. Muchísimas gracias.
no tenemos mucho tiempo, pero podemos dar espacio para 2 preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros ponentes? ¿Nadie? ¿Todo muy claro? ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, agradecemos, ¿la verdad? Agradecemos a nuestros invitados su presencia en nuestro congreso, así como la interesante ponencia que nos presentaron. A nombre de la ARCE, el licenciado Miguel Ángel Sánchez Ocampo, presidente, y la ingeniera Lucía Treviño Villarreal, vicepresidente, les hacen entrega de un obsequio con nuestro reconocimiento y agradecimiento. Sí. Mike. Queremos agradecer especialmente a Guillermo por este esfuerzo matutino. Bienvenidos, muchas gracias. Many thanks, Mike. Y procedemos a entregar el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias a los dos y continuamos en unos instantes con la segunda ponencia plenaria a cargo del doctor González Spencer. No se levanten, si nos dan un minuto y te ensamblamos. Gracias. Guillermo, infinitas gracias. ¿Cómo está nuestro regalo? ¿Ya se vio? ¿Qué onda? Por favor. Bueno, les informamos que esta presentación, así como todas las presentaciones del Congreso, se van a subir a la página de internet a partir de la semana que entra, como a media semana más o menos, y la plática que nos dio Mike estará tanto en inglés como en español.